Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Dándole la bienvenida acá al curso de literatura. Hoy, bueno, un día un poco especial porque bueno, estamos un poquito enfermos, pero vamos a tratar de dar a conocer todos los datos que hacemos siempre, ¿ya? Claro que la clase va a ser un poquito más rápida porque tenemos tres movimientos que son bastante importantes dentro de lo que es el- lo que nos han pedido hoy día, ¿no? Entonces hoy vamos a continuar, vamos a empezar con el costumbrismo, que vendría a ser la primera eh, corriente literaria peruana republicana, ¿no? Republicana, ojo, ¿ok? Luego vamos a continuar con el romanticismo y vamos a terminar con el realismo. Y empezamos acá porque sencillamente ya vendrían a ser las primeras formas creadas o digamos así adecuadas a nuestra realidad. Muy bien, entonces como su nombre lo dice, el costumbrismo, como ustedes ven acá, ah, los bailes, las tapadas, todo, ¿no? Es una tradición del Perú que comienza su vida republicana con dos exponentes que son Felipe Pardo de Aliaga y Manuel Asensio Segura, ¿correcto? Entonces vamos justamente empezando ya, y con estos datos del costumbrismo que se ambienta en la ciudad, no nos olvidemos de eso, siempre el costumbrismo está pues más que nada en Lima, ¿no es cierto? Es de donde parte todo eh, este movimiento, ¿no? A ver, su marco histórico se da durante el primer militarismo, ¿no? Es decir, dentro de un contexto histórico en donde habían bastantes golpes de Estado, ¿no? Derrocamientos, levantamientos, más o menos como ahora, porque en estos últimos años hemos tenido como 6 presidentes, ¿no? Imagínense el cambio de presidentes constantes que hemos tenido en el Perú. Cuando se independiza justamente nuestra patria, todo el mundo quiere gobernar el Perú, entonces se crean grupos, ¿no es cierto? Y se van derrocando unos a otros y hay mucha inestabilidad política, ¿ok? Entonces, bueno, como te decía, hay golpes de Estado, derrocamientos, levantamientos por aquí, por allá, mucha inestabilidad política, como tú puedes apreciar aquí. Hay una sociedad en transición, ¿no? De la colonia a la independencia y a la república. Entonces, como nos sucede ahora, no es que todos los peruanos querían ser independientes, ¿no? Sino había un grupo importantísimo que quería seguir siendo parte de la corriente española, es decir, seguir con los españoles, porque veían en ellos más orden, eh, mm, estaban más cómodos, algunas familias estaban más cómodos con ellos, pero había otro grupo importante que quería que el Perú sea independiente. Entonces se forman dos corrientes, dos vertientes, ¿no? El criollismo y el anticriollismo. Entonces, de eso, justamente a partir de estos grupos que están a favor, ¿no? de la colonia española, ¿no? De los conservadores y los que son demócratas independientes, ¿ya? Muy bien, entonces las características, el costumbrismo se origina en España, ¿ok? Pero en el Perú se convierte en el primer movimiento literario de la República. Ojo con esto, ¿no? Primer movimiento literario de la República, ¿no? Ya independiente, obviamente, ¿no? Como todos ustedes pueden corregir también que el costumbrismo habla de los usos y costumbres de la época, ¿no? Modos de vida, personajes, ¿no? Estas culturas propias de la ciudad, ¿ok? Recoge la tradición satírica de la colonia y emplea un lenguaje bastante claro, sencillo y coloquial. Bien, eh, ¿bajo qué, bajo qué modos se emplea el costumbrismo? Pues en el teatro hay bastante poesía satírica también y los artículos periodísticos, ¿ok? Entonces todo esto, chicos, se basa en las costumbres, más que nada en las costumbres de la época del Perú independiente. ¿Eran buenas estas costumbres o eran digamos así, deleznables, ¿no? Vamos a verlo, ¿ya? Muy bien, el costumbrismo también asimila del neoclasicismo, tiene algo del neoclasicismo, ¿qué cosa, no? Su intención moralizadora y didáctica, ¿ya? Eso lo rescatan del neoclasicismo. Y del romanticismo, su amor por lo típico y lo popular, ¿no es cierto? Entonces, lo nuestro, ¿no? Lo propio, ¿ya? Eso rescata en el romanticismo para darle ese matiz nacional, ¿no es cierto?
y del neoclasicismo su intención moralizadora y didáctica. Muy bien, acá lo importante, ¿no? Presentan dos vertientes, el criollismo, encabezado por Manuel Asensio Segura, y el anticriollismo por Felipe Pardo y Aliaga. Entonces vamos a ponerlo acá. Dos vertientes distintas, contrarias, ¿ok? Y vamos a estudiar a estos dos personajes. Ya, muy bien, estos representantes del anticriollismo, vamos a partir por anticriollismo, ¿no? Es decir, el criollismo, como ustedes saben, los criollos querían gobernar el Perú, ¿no? Ya desde la clase pasada que estuvimos viendo, ¿no? Esos ímpetus emancipadores, revolucionarios y todo eso, ¿no? Y los anticriollos, es decir, los que propugnaban que siguiéramos siendo colonia de España, estuviéramos ligados a España, ¿no? Era un grupo bastante importante. El anticriollismo estaba encabezado por Felipe Pardo y Aliaga, conocido como el Señor de la Sátira, ¿ok? ¿Cuáles son las características del anticriollismo? Nos han preguntado hoy día. Entonces, es una corriente conservadora, ¿ok? Defiende el absolutismo, prefiere lo hispano o lo europeo. Es decir, para ellos la civilización era Europa, ¿no? Entonces nosotros si queríamos ser civilizados teníamos que estar orientados hacia estas costumbres europeas, españolas, ¿no es cierto? Era una corriente así, conservadora. Entonces la pregunta es, ¿habrá corrientes conservadoras todavía acá en el Perú? ¿Qué dicen ustedes, no? Que extrañan o prefieren lo europeo o lo extranjero a lo nacional. Y por otro lado estaban los criollos, ¿no? El criollismo. Ya vamos a ponerle acá el criollismo. Su líder era Manuel Asensio Segura. Es el padre del teatro peruano, no te olvides de este dato, Manuel Asensio Segura, padre del teatro peruano. Y acá, en las características del criollismo, es una corriente que encarna el liberalismo y la actitud del pensamiento democrático, ¿no? Se inclina por lo nacional, ¿ok? Entonces, acá, como tú ves, ¿no? Uno era más por los, ¿no? Los gobiernos monárquicos como el rey y todo eso, y los criollistas eran más demócratas, más orientados a lo nacional, ¿ok? Entonces, Felipe Pardo y Aliaga, señor de la sátira, es el representante del anticriollismo, y era noble, ¿no? De origen aristocrático. Manuel Asensio Segura era de origen popular. Entonces acá vamos a estudiarlos. Primero a Felipe Pardo y Aliaga, ya el señor de la sátira. Vamos rápidamente. Aquí está algunos datos de él, el señor de la sátira. Intelectualmente se forma en España, ¿no? Él estudia en una academia, se llama El Mirto, ¿no? Esta academia era de personajes que eran formados en el aspecto neoclásico, ¿no? Eh, y uno de sus compañeros justamente fue José de Espronceda, ¿no? Aquel poeta, ¿se acuerdan? Estudió con él en España. Colaboró con el Mercurio Peruano y otras publicaciones. Pero lo más resaltante de Felipe Pardo de Aliaga es que funda El Espejo de mi Tierra, que es una publicación, ¿no? Es el vocero anticriollista, ¿no? El vocero del anticriollismo. Entonces, este dato también es importante, ¿ok? El Espejo de mi Tierra lo funda Felipe Pardo y Aliaga, que es el vocero del anticriollismo. Detesto las costumbres populares, ¿no? Entonces él lo manifiesta a través de sus obras también, que detesta estas costumbres peruanas, ¿no? Ahorita vamos a verlo. Entonces en teatro vamos a estudiar tres obras teatrales, que es Frutos de la Educación, bueno, Don Leocadio y el aniversario de Ayacucho y Una huérfana en Chorrillos, ¿ya? Siempre de índole conservadora, ¿ok? Entonces, no te olvides, estos tres. Bueno, Claudia y Alegoría Patriótica también son obras suyas, pero no creo que las mencionemos, vayamos a tomar en cuenta. Pero de todas formas, ustedes ya lo tienen acá, ya, pero estas tres son las que más resaltan dentro de las obras de teatro, de comedias de Felipe Pardo y Aliaga, ¿no? Entre otras, también tenemos poemas satíricos, Qué guapo chico, ¿no? A mi levita, El ministro del aspirante, La jeta del guerrero, ¿ok? A ver, mucho ojo con los datos que estamos dando acá, ¿ok? Ya, las obras de los representantes, porque a veces te ponen, ¿no? Son obras que pertenecen al costumbrismo, ¿no? Entonces, esta es una obra que pertenece al realismo y te ponen una del costumbrismo, ¿sí? Entonces, mucho ojo con estas, ¿no? Con lo que estamos resaltando, ¿ya?
la constitución política, todas en onda satírica, chicos, había bastante sátira ahí. Y este artículo de costumbres, del cual vamos a hablar también, es una de las más afamadas de Felipe Pardo de Aliaga, ¿no? Sobre un niño engreído, ¿no? El niño Goyito, ya, que no era un niño en realidad, ¿no? Bueno, también vamos a hablar del Carnaval de Lima, ¿no? Seguramente ustedes, bueno, no sé si ustedes habrán gozado los carnavales de antaño, ¿no? En el sentido de que, bueno, antiguamente, no hace mucho, ¿no? Te tiraban agua, globos, y esas costumbres ya se han perdido, ¿no? Antiguamente en Lima se jugaba mucho el carnaval, pues, ¿no? Era súper tradicional todo el mes de febrero. Entonces, justamente a las parejas que estaban yendo el 14, ¿no? Pues los mojaban, ¿no? Les tiraban cosas, bueno, o sea, ya, bueno, el Paseo de Mancaes, Ópera y Nacionalismo, ¿no? Bueno, todas publicadas en El Espejo de mi Tierra. Como te decía, El Espejo de mi Tierra es el vocero del anticriollismo, ¿ya? Y vamos a resaltar acá las obras de Felipe Pardo y Aliaga, ¿ya? Rápidamente vamos con esta, ¿no? Que se llama Un viaje. Un viaje es un artículo de costumbres. Entonces acá te puede preguntar, ¿no? Artículo de costumbres de Felipe Pardo y Aliaga, publicado en El Espejo de mi Tierra, ¿correcto? ¿Ya? Que trata sobre una persona de la alta sociedad, ¿no? Al que le decía, que le decían niño, era engreído y todo eso. Entonces, bueno, el título es Un viaje. Entonces, ¿quién era ese tipo que era engreído, ¿no? Pues el niño Goyito, ¿no? El niño Goyito tenía 52 años, pero era tratado pues, como si fuera un niño, ¿no? Era de esa gente de clases altas, ¿no? Muy sobreprotegido por sus hermanas, por su familia, ¿no? Él había recibido cartas porque tenía un asunto en Chile y al principio no quiere, ¿no? Durante 3 largos años él piensa, pues, ¿voy o no voy a Chile, ¿no? ¿Voy o no voy? Y las hermanas, no, que esto, que el otro, hasta que le dan un ultimátum, ¿no? Tiene que arreglar asuntos de un pariente, ¿no? Necesariamente. Entonces él, bueno, decía, ya, voy a ir, ¿no? Pero para su viaje, ¿no? Para el viaje del niño Goito, contratan pues a un, ¿no? Un experto en barcos, que era un catalán, ¿no? Y le dicen, oye, usted tiene que revisar, ¿no? De cabo a rabo, de proa a popa, el barco, estribor, babor, todo, que esté bien, ¿no? Y viene el catalán, dice, sí, todo está bien, ¿no? Y ellos dicen, no, bueno, el niño Goito ya dice que el barco está bien, pero se puede marear en el viaje. Ah, ya, entonces hay que darle pues vinagre, todo eso, ¿no? Oye, va a tener hambre, ya, toda la comida posible. Ah, y si quiere tomarse un vino también, todos los vinos posibles, ¿no? Entonces empiezan a hacer una serie ¿no? De compras, ¿no? De preparativos, fíjese, ¿no? Dulces, botiquín, ¿no? A las madres le piden que haga sus galletas favoritas, ¿no? Y así, pues, ¿no? Todo, cigarreras, hoy si se le antoja esto, si se le antoja el otro, el niño Goito, todo era el niño Goito. Y la gente de Lima comienza a ver, pues, este movimiento ¿no? De comida, de medicina, de todo. Oye, ¿qué está pasando, no? Bueno, el niño Goito va a viajar y por eso estamos haciendo todos estos movimientos, ¿no? Porque parecía, pues, que estaban haciendo como eh, un, eh, estuvimos haciendo algo pues, para ayudar a los damnificados del sur, por ejemplo, ¿no? A ver, traigan ustedes su comida, ¿no? Agua, todo eso, entonces toda la gente lleva, ¿no? Y empieza, ¿no? a juntar todo para llevar, pero con razón, ¿no? Pero en Lima se veía todo eso, pero solamente para un viaje. ¿Un viaje de quién? Del niño Goyito, ¿no? Entonces cuando llega el día del viaje, ¿no? El día del viaje del niño Goyito, todo Lima va al puerto del Callao para despedir al niño Goyito, ¿no? Entonces, lo que trata de hacer lo que trata de decir este artículo de costumbres es que eh, te habla de un personaje que se vuelve famoso por no hacer absolutamente nada, ¿no? ¿Qué había hecho el niño Goito? O sea, de meritorio, nada, ¿no es cierto? Pero todo Lima fue a despedirlo, ¿no? Entonces hasta ahora siguen estas costumbres. Por ejemplo, hay gente pues que no se sabe por qué es famosa, ¿no? Van a la televisión, que esto, que lo otro. O sea, ella por sí misma no ha hecho ningún mérito,
pero ¿no? ¿Con quién se ha casado? ¿Con quién está saliendo? Ese tipo de cosas que a la gente le gusta tanto. Y fíjese desde cuándo era, ¿no? Entonces, esta es parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? Por eso hay programas de chisme que tienen tanta acogida, ¿no? Le interesa la vida de los demás. Entonces, y bueno, sería bueno de alguien pues que hubiese hecho, de un héroe, ¿no? De una persona pues que hubiese hecho algo meritorio, ¿no? Pero este tipo, que era un engreído, que le decían el niño Goito, tenía más de 50 años, no se justificaba, ¿no? Pero así era la gente de Lima. Y de eso se burla justamente Felipe Pardo de Aliaga, ¿no? ¿No? Esta gente de Lima, miren a quién es ¿no? A quién le hacen tanta importancia, a quién le despiden, ¿no? ¿No? A alguien que no ha hecho absolutamente nada. El tema es el absurdo sin fin de preparativos para el breve viaje del niño Boito, ¿no? Entonces, bueno, es parte, como les digo, de nuestra idiosincrasia, ¿ya? Muy bien. Bueno, vamos hablando también de esta, esta representante, que es Manuel Asensio Segura. Aquí ustedes lo ven, padre del teatro peruano, ¿correcto? Esto es importante también, tómenlo en cuenta. Dice, pasé del bando realista al patriota. Claro, él pelea con su papá por el bando realista y cuando fueron derrotados en Ayacucho, ¿no? Ya ellos se pasan al bando nacional, ¿no? Fue diputado por Loreto y como periodista publica artículos de costumbres en La Bolsa y El Cometa, ¿no? En Piura funda el Moscón, ¿no? Es decir, había mucho periodismo aquel entonces, como ustedes se dan cuenta, ¿no? Y luego hice mis celebradas comedias. Claro, porque al padre del teatro peruano se le conoce justamente por sus comedias, ¿no? Entonces, en teatro, que es su punto fuerte, estas comedias, El Sargento Canuto, La Saya y el Manto, esta obra que se llama La Ñacatita, y tiene otras, ¿no? Un juguete, Las Tres Viudas, El Santo de Pachita, todo esto, ¿no? Tiene un drama histórico también, Blasco Núñez Vela. Tiene poemas satíricos, ¿no? La Perimortada, que es uno de sus últimos trabajos, ¿no? A las muchachas, una viuda, la Santa Cruzada, que era al general Santa Cruz, que le tenían cólera también, ¿no? Por su aspecto físico, más que nada, porque era un Lima bastante racista, ¿no? Como ahora, por ejemplo, ustedes han visto a Castillo, por ¿no? Le criticaban por su sombrero, todo eso. Siempre estas formas tan limeñas de criticar al provinciano, la gente de otros lugares, ¿no? Santa Cruz venía de Bolivia, entonces ellos no iban a permitir que jamás que un boliviano eh, se inmiscuyera, ¿no? En asuntos propios de nuestra nación, ¿no? Tiene artículos periodísticos, ¿no? Los carnavales, las calles de Lima, un paseo en el puente, una misa nueva, todos, como ustedes ven, parte de las costumbres, ¿no? De nuestra ciudad, ¿no? Y una novela, Gonzalo Pizarro, ¿ya? Bueno, su obra más preponderante de Manuel Asensio Segura, como todos sabemos, es La Ñacatita, ¿no? Eh, que es una comedia también en donde se habla de esta señora, doña Catalina, conocida como La Ñacatita, que era una señora que le cantaba el chisme, ¿no? Siempre armaba peleas, desavenencias, para que ella saliera ganadora, ¿no? De estas personas que hablan bien contigo, pero a tus espaldas se están rajando, ¿no? Y se hacía la buena gente, pues, ¿no? Era una beatita prácticamente, ¿no? Era bastante cucufata, una persona pues que se hacía pasar por buena, pero en realidad era una asusadora, una intrigante. Y eso sucede justamente con la familia pues, de don Jesús y doña Rufina, que era una pareja que tenía una hija que se llamaba Juliana, que estaba profundamente enamorada de don Manuel, ¿no? Pero don Manuel era muy pobre, y había otro que quería casarse con ella, que era don Alejo, ¿no? Y había una discusión entre esposos, entre doña Rufina y don Jesús, pues don Jesús quería que ella se casara con don Manuel porque lo veía bueno, ¿no? Incluso él lo había criado desde niño, ¿no? Y Julián y Manuel se habían enamorado, pero doña Rufina estaba impactada con don Alejo, ¿no? Don Alejo era de esos tipos fanfarrones que dicen pues que han viajado por todo el mundo, que usaba ropas de marca, ¿no? Y a veces pues cuando conversaba él utilizaba palabras en francés, en inglés, ¿no? Y doña Rufina le pregunta, y don Alejo, ¿usted por qué hasta esta, a su edad no se ha casado? Bueno, es que estoy
como hombre de mundo estoy esperando por la mujer adecuada y ya la he encontrado, ¿no? Que es Juliana, yo quiero casarme con Juliana. Y ya, pues doña Rufina está encantada, ¿no? Con él. A quien no le caía, obviamente, era don Jesús, que veía pues a don Manuel como el mejor partido. Ahí entra a tallar doña Catalina o la ñacatita, que le decía pues ¿no? a doña Rufina, oye, doña Rufina, ¿cómo es posible que don Manuel se le acerque a doña Julianita, ¿no? A ella le conviene don Alejo, pues que es un tipo que tiene dinero, ¿no? De buen aspecto, ya pues con años en la vida, ¿no? No, ese pelagatos de don Manuel, ¿no? Pero cuando estaba con don Manuel y con Juliana, le decía, ay, Manuelito, Julianita, luchen por su amor, que esto, que el otro, ¿no? Era súper, súper hipócrita, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa, no? Ya era inminente que don Alejo se iba a casar con Juliana. Y por eso don Manuel y Juliana, o Manuel y Juliana, deciden huir, ¿no? Deciden escapar de la casa, llevándose sus cosas y todo, ¿no? Porque nos amamos, que esto, que el otro. Y Ñacatita era pues su alcahuete, ¿no? O sea, sí, sí, que esto, que el otro, sí, chicos, ay, yo les ayudo, que esto, que el otro, ¿no? Pero luego avisa, ¿no? A don Jesús y a doña Rufina, ¿no? Que se van a ir, que están preparando, no sé qué están haciendo estos chicos. Ay, me da miedo, ¿no? Entonces, cuando se están yendo, Manuel y Juliana, doña Rufina y don Jesús, ¿no? Acompañados de don Alejo, los descubren, ¿no? Ajá, le dice, Manuel, que a ti te creía pues el chico más bueno, ¿qué estás haciendo, no? Te estás llevando a mi hija, Juliana, ¿cómo es posible, no? Y ahí don Alejo dice, pues ahí está, pues, ¿no? Ahí está su honrado, su buena gente, mire, es un delincuente lo que está haciendo, que esto, que lo otro. Yo te dije, don Jesús, no, que no le dieras tanto pie a este pelagato, pues no empiezan a hablarle los dos, a rajar, pues de Manuel, don Jesús se siente mal, pues, ¿no? Porque efectivamente él había luchado para que Manuel esté con Juliana, pero lo que estaban haciendo, ¿no? Huir, eh, lo saca pues de sus casillas hasta que ¿no? en esa discusión, en todo eso, tocan la puerta, tocan la puerta y cuando don Jesús va a abrir, se trataba de don Juan. Don Juan era un viejo amigo de la familia, ¿ya? Que él le había traído unos encargos del Cusco. Y don Jesús le dice, ah, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Le dice, acabo de llegar del Cusco, don Jesús, le dice. Ah, pasa, pasa. Bueno, no es un buen momento, pero ya, pues pasa, no, no, no te voy a... No, se ha venido del Cusco y todo. A ver, pasa, y don Juan pues pasa, ¿no? A la casa. Y cuando levanta la mirada se encuentra con don Alejo, ¿no? Don Alejo le dice, pero qué sorpresa, le dice. Justo usted le estaba buscando. A mí le dice. Claro, tengo una carta de su esposa, le dice, ¿no? ¿Cómo le dice? Tengo una carta de su esposa, pero ¿qué esposa? ¿Te has equivocado? ¿Cómo equivocado, don Alejo? ¿Qué pasa? Doña Rufina le dice, pero don Alejo, ¿usted no dijo que era soltero? ¿Qué es? No, que va a ser soltero, ¿no? Si yo fui también a su matrimonio, dice don Juan, pues, ¿no? Y justamente la carta era de la esposa, pues, de don Alejo. Y ahí sencillamente ¿no? Lo delataba. Hasta que al final, ya, pues, don Alejo es despedido, si no lo votan, a la ñacatita también, porque se descubren que ella había sido, pues, la intrigante, ¿no? La que había armado todo eso. Y reúnen a Manuel y a Juliana y deciden que ellos se van a casar, ¿no? Entonces, el tema sería las intrigas y enredos de una vieja chismosa para sacar provecho del matrimonio, ¿no? Pero también un tema acá sería pues los matrimonios por concierto, ¿no? Entonces antes tú te casabas con la persona que tus padres elegían, no tú. O sea, era muy difícil que tú te cases con alguien ¿no? De quien tú estás enamorado, ¿no? En esas épocas todavía. Y la ñacatita tiene tanto éxito que se estrena en dos oportunidades. Primero en 1845 y luego en 1856. Bueno, esto es a grandes rasgos lo que nos habla la ñacatita, ¿no? De Manuel Asensio Segura y Felipe Pardo y Aliaga en lo que es el anticriollismo. Muy bien, chicos. Bueno, vamos a continuar. Vamos con romanticismo peruano, correcto.
Ya, bueno, el romanticismo ya lo hemos tocado muchísimas veces. Tiene las características, obviamente, son en común prácticamente varias cosas de lo que hemos dicho, ¿ya? Muy bien, bueno, vamos con el contexto histórico. Em, el contexto histórico del romanticismo en el Perú está delimitado por el gobierno de Ramón Castilla, donde se produce el boom del guano, que nos da una prosperidad, pero eso es una prosperidad falaz porque no todos gozamos de esto, pero sí hubo una especie de ganancia ¿no? de dinero, ¿no? Que hizo que la república se estableciera, estuviera más calmada, ¿ok? Y dentro de ese contexto de la prosperidad falaz se desarrollan dos representantes del romanticismo, ¿ya? En el aspecto lírico, es decir, en la poesía, es Carlos Augusto Salaverry, ¿ok? Y en la narrativa es Ricardo Palma. Estos son los dos máximos representantes del romanticismo peruano, ¿ok? Entonces, esto vendrían a ser el marco histórico y los dos representantes peruanos de mayor peso en el romanticismo, ¿ya? Bueno, sus características se oponen al neoclasicismo, ya lo sabemos, predomina el sentimiento sobre la razón, también lo sabemos. Popular, patriótica y nacionalista, por supuesto, ¿no? Ustedes han visto en las tradiciones peruanas que hay mucho de esto, ¿no es cierto? Y también reconoce valores del pasado, ¿no? Y también esto se plasma en las tradiciones peruanas, ¿no? Admira mucho el paisaje, como todo buen romántico, y también tiene un tono individualista, subjetivo e intimista, como es propio de los románticos, ¿ya? A ver un ratito. Muy bien. Vamos a ver quiénes son los representantes del romanticismo, ¿ok? Manuel Nicolás Corpancho, Arnaldo Márquez, Luis Benjamín Cisnero también tenemos aquí, ¿ok? Acá están sus obras al lado, ¿no? Acá hay un dato importante que quizás pueda servirte. La primera novela peruana se da en este marco del romanticismo, cuyo autor es Narciso Aréstegui, ¿no? Esta obra se llama El Padre Orán, entonces sería importante que también esto lo anotes, ¿ok? La primera novela peruana de 1848, Narciso Aréstegui con El Padre Orán. Hay otros como Juan de Arona y Clemente de Altaus también, ya que son miembros del romanticismo peruano. Veamos al primer representante, que es Carlos Augusto Salaverry, que es máximo exponente del romanticismo lírico, ¿ok? Denominado el cantor de los sepulcros y las ruinas, y también el ruiseñor del Chira, porque él nace en Piura, ¿ok? Compuso muchas obras teatrales. Acá ustedes siempre se previ em, estas obras teatrales las comentan o las ponen dentro de las preguntas como alternativas. Entonces, estas obras teatrales de Salaverry, Atahualpa, El Bello Ideal, Arturo, El Pueblo de Tirano, son obras de Carlos Augusto Salaverry, ¿no? Obras teatrales, ojo, obras teatrales, ¿ya? Para que no te confundas. ¿Por qué? Porque Carlos Augusto básicamente es un poeta, ¿no? Es decir, sus obras son líricas, las de mayor peso. Habíamos dicho que había nacido en Piura y fue hijo nada más y nada menos que de Felipe Santiago Salaverry, ¿ok? Que fue presidente, ¿no? Secretario de Manuel Ignacio Prado. Él tiene como musa a Ismena Torres, ¿ya? Entonces, de repente una pregunta de admisión te puede venir, ¿no? Musa de Carlos Augusto Salaverry, te ponen pues María Santos Corrales, ¿no? Que es la musa, pero de Melgar. Ismena Torres es la de Carlos Augusto Salaverry. Entonces, acá también Ismena Torres, que es la mujer de quien él se enamora perdidamente, ¿no? Y cuando los padres de Ismena se enteran de que salía con Carlos Augusto,
Al comienzo le dijeron que sí, porque ellos pensaban pues que como hijo del presidente Felipe Santiago Salaverry, claro, qué mujer, qué familia no quiere estar con el hijo de un presidente de la República, ¿no? Pero luego se enteran de que Felipe Santiago Salaverry había tenido un hijo fuera del matrimonio, de su matrimonio legal, real, ¿no? Y ese hijo había sido Carlos Augusto, es decir, Carlos Augusto era pues una especie de bastardo, ¿no? Y cuando se enteran de eso, dicen, no, hija, tú tienes que casarte pues con alguien así que esté dentro de la estirpe, de la misma familia, no, no, no. Y lo separan y le envían a Ismena a Europa, y al pobre Carlos Augusto lo dejan pues triste y solo, ¿no? Y él pasa por los mismos lugares donde antiguamente pasaba con ella, ¿no? De repente a ti te haya pasado eso, ¿no? Has ido por aquí, por allá, a un parque, a un restaurante, a una discoteca, ¿no? A otro lugar, yo qué sé, ¿no? Pero cuando tú pasas por esos lugares, te acuerdas de esa persona que ya no está contigo, entonces como que a él le dolía mucho. Y por eso es que compone su obra máxima que se llama Cartas a un ángel, ¿no? Este es un poema, ¿ok? Un poemario, perdón, Cartas a un ángel, donde destaca este poema elegíaco que se llama Acuérdate de mí. Este Acuérdate de mí es dedicado íntegramente a Jimena Torres, ¿no? Y dice, oh, cuando ve en la desierta playa con mi tristeza y mi dolor a solas, el vaivén incesante de las olas me acordaré de ti. Cuando veas que un ave solitaria cruza el espacio en moribundo vuelo, buscando un nido entre la mar y el cielo, acuérdate de mí, ¿no? Entonces, es la evocación al ser amado, ¿no? Ismena Torres. Muy bien, tiene otras obras como Albores y Destellos, Diamantes y Perlas y Misterios de la Tumba, ¿no? Acá está cada una de sus sinopsis de los poemarios, ¿ya? No te olvides que son poemarios. Cartas de un ángel, que incluye Acuérdate de mí, este es, así viene, y estos demás poemarios de Carlos Augusto Salaverry. Lamentablemente muere de parálisis en París durante su viaje de bodas. Bueno, sus bodas ya cuando estaba un poquito mayor, se casa ahí. En, en el viaje de luna de miel, le da su parálisis al pobre, ¿no? Entonces fallece el 9 de abril de 1891, ¿no? Muy bien, chicos. Bueno, este es Carlos Augusto Salaverry, ¿ya? Sus datos. Pasemos a Ricardo Palma. Ricardo Palma, le conocían como bibliotecario mendigo. Ustedes saben que él, bueno, ya ustedes saben por qué le llaman bibliotecario mendigo, ¿no? Porque trató de reconstruir la Biblioteca Nacional que los chilenos habían destrozado, entonces nos habían dejado sin esta biblioteca que era pues buenísima, ¿no? Una de las mejores de América. Entonces, cuando se van los chilenos, Ricardo encuentra esta biblioteca pero hecha una porquería, ¿no? Así que decide emprender una campaña y pedir libros, y por eso se le llamó el bibliotecario mendigo, ¿no? Seguramente tú ya sabías esto. Bueno, él tiene muchas obras, fue muy prolífico. Fíjate que tiene drama, obras líricas, obras históricas, filológicas, de crítica literaria. Dentro de las dramáticas tenemos Rodil, la hermana del verdugo. Dentro de las líricas tenemos armonías, pasionarias, verbos y gerundios. Históricas, Anales de la Inquisición, Monteagudo y Sánchez Carrión. En filología también tenemos neologismos y americanismos, papeletas lexicográficas. Y esta obra de crítica literaria se llama La Bohemia de mi tiempo, ¿no? Justamente aquí es donde don Ricardo nos habla de todo lo que ocurrió, aconteció durante el movimiento romántico peruano. En sus obras de narrativa, donde más se le celebra es con su novela Los Marañones, ¿no? Que se perdió en la guerra con Chile, pero también tiene las tradiciones, bueno, las tradiciones peruanas, ¿no? Hay una que se llama Tradiciones en Salsa Verde, que son muy pícaras, ¿no? Pero las más conocidas, las más mentadas, son las tradiciones peruanas, que son más de 450, casi 500. Primero se publican artículos de diarios. Aquí se presentan cuadros costumbristas, ¿no? Leyendas históricas, eh, matizado con lenguaje coloquial, oralidad, tono humorístico, refranes, proverbios, coplas, canciones, ¿no? Es decir, todo esto eran ingredientes de las tradiciones peruanas, ¿no? Era un híbrido, ¿no? Si tú te das cuenta, era un híbrido de varios géneros y todo eso,
dentro de una sola, de un solo relato, ¿no? Eh, Consolación es la primera tradición publicada en 1851 y una visita al general Santa Cruz fue la última, el año 1915. ¿Ok? Entonces acá hay una obra de, de este autor em, que se llama Don Dimas de la Tijereta, que es basada en la obra de Fausto de Goethe, ¿no? Que es un viejo que vende su alma al diablo, ¿no? Su almilla, ¿no? Su almilla al diablo, que es muy bueno. Bueno, vamos con lo último, que sería el realismo peruano, ¿ya? Muy bien, entonces, dentro del contexto de la guerra con Chile, chicos, es donde surge esto, ¿no? Es decir, luego, cuando Chile nos derrota, surge el realismo peruano. Este movimiento había surgido en Francia, ¿ok? En Francia surge contra el carácter sentimentalista, ¿no? El sentimentalismo del romanticismo, ¿ok? Entonces, el romanticismo eh, para los peruanos, ¿no? Más que nada para Manuel González Prada, había envenenado la mente de los jóvenes. Y en vez de dedicarse a hablar de la patria, ¿no? De ver cómo podía, de amar a la patria, de querer a la patria y todo eso, se habían centrado en otro tipo de temas, ¿ok? Entonces, despotrica contra el romanticismo. Su marco histórico, como te digo, la guerra de Chile, la guerra con Chile, ¿no? Y luego de la guerra con Chile, cuando ellos nos ganan, ¿no? Nos derrotan a nosotros los peruanos, es que los peruanos empezamos a renegar de todo lo que había pasado, ¿no? ¿Cuáles son las características? Nacionalismo agresivo, radical, objetivo. Este nacionalismo radical, ¿ok? Es un nacionalismo que habla de lo importante que es amar a la patria, ¿no? Y defenderla, ¿correcto? ¿Ya? Más que nada como un aspecto geopolítico. Por eso te dice que hay planteamientos políticos y doctrinarios, ¿no? Predomina la realidad sobre el sentimentalismo, que busca reivindicar al indio, ¿no? Busca reivindicar al indio, pero verdaderamente, dicen los realistas peruanos, ¿no? Porque antiguamente se había tratado al indio, pero el indio era, pues, sencillamente una figura decorativa, ¿no? La mujer tiene una participación cultural importante. Este dato también es crucial, ¿ok? Dentro de las características del realismo peruano. Y como ves, la mujer dentro del realismo tiene mucha participación. Acá tenemos a Clorina Mato, su obra que ya tú conoces, Aves sin nido, ¿no? También tiene otras, Herencia e Índole, que son novelas, ¿no? Todas son novelas en realidad, pues, ¿no? Mercedes Cabello Carbonera, con sus novelas Sacrificio y Recompensa, El Conspirador, Blancasol, Amalia Puga, con sus cuentos El Voto, Jabón de Hiel, Abelardo Gamarra el Tunante, ¿no? Cien años de vida perdularia, Algo del Perú y mucho de Pelagatos, que son artículos satíricos. Manuel González Prada, que es su máximo representante. Más que nada, él se destacaba en su poesía y en sus ensayos, ¿ok? Poesía y ensayos como está acá. Entonces aquí vamos a estudiarlos, ¿no? Primero a Manuel González Prada, obviamente, porque es el máximo representante del realismo peruano, ¿no? Que tenía este nombre completo, Manuel González de Prada y Álvarez de Ulloa, ¿no? Es decir, él era de la clase aristocrática, ¿no? Él era un aristócrata, ¿ok? Fue llamado de varias maneras, ¿no? El Sibarita, el apóstol de la muerte, el anticristo, que se lo pusieron los curas, ¿no? Y también firmaba sus crónicas con el nombre de Luis Miguel, ¿ok? Como el cantante, ¿no? Entonces, Luis Miguel, ya, pues González Prada, ¿no? Bueno, hay muchas frases que acuñó González Prada, ¿no? Por ejemplo, el Perú es un organismo enfermo, donde se aplica el dedo brota pus, ¿no? Entonces, desde esa época no hemos cambiado mucho, creo, ¿no?
Muy bien. En sus obras denuncia la trilogía embrutecedora de Lin. Entonces acá vamos a poner esta trilogía embrutecedora. ¿Quiénes son estos? Son el juez, el cura y el gobernador. Entonces, bueno, los indios se querían quejar de los abusos, ¿no? De los gobernadores, de los curas. Iban a los jueces, pero los jueces siempre fallaban a favor de los, ¿no? De los pillos. Como hasta ahora, ¿no? Eh, tenemos una nación, una patria que es muy desigual, muy injusta, donde se alaba pues a los delincuentes, ¿no? Y se condena, mata o maltrata a las personas que buscan reivindicarse, ¿no? Entonces es lo que sucede acá en el Perú, lamentablemente. Acá, como nos decía González Prada, dice, no forman el verdadero Perú los criollos que habitan una faja de tierra entre el océano y los Andes, sino los indios, diseminados en la banda oriental de la cordillera, ¿no? Claro, entonces ahí también tenía mucha razón, ¿no? Esto lo convierte a González Prada en el precursor del indigenismo, ¿ya? Entonces, este es un dato que también tú tienes que manejarlo, que es precursor del indigenismo, Manuel González Prada, ¿ok? Por su, por su defensa cerrada a los indígenas, ¿no? ¿Cuáles eran las características? Antihispanista, antichileno, antiaristocrático, anticlerical, anarquista, iconoclasta, ¿ok? Renegó y atacó al club literario de Ricardo Palma, porque como tú sabes, Ricardo Palma era un tipo romántico, entonces él detestaba todo lo romántico, ¿no? Funda el Círculo Literario, incorpora a él a un grupo de damas literatas, y de este círculo va a salir un partido político, Unión Nacional, ¿ok? Pero él está próximo a lanzar su candidatura a la presidencia, pero no lo hizo por un problema muy personal, ¿no? Bueno, hablando de tumbas, dice aquí la muerte muere en Lima y fallece el 22 de julio de 1918, ¿no? Él es el que acuña la famosa frase, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra, en el discurso del Politeama, ¿no? Muy bien, dentro de sus obras líricas tenemos este dato que seguramente te va a servir. Te dice, sus poemas renovó el verso e introdujo nuevas formas. Es decir, como él era antihispanista, ustedes han visto que él escribe, por ejemplo, páginas, páginas libres con J, ¿no? No con G, ¿ok? No porque era un ignorante, sino porque él decía, pues, ¿por qué nosotros vamos a ceñirnos a lo que dicen los españoles, ¿no? Entonces, él, por voluntad propia, escribía así, ¿no es cierto? Y la I latina por la Y, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces él como buen antihispanista dice, no voy a seguir cultivando formas hispanas y voy a buscar otras formas, ¿no? Como el triolet, rondel, espencerina, estos, ¿no? Lo que vas leyendo acá. Y eso lo vuelve precursor del modernismo. Es decir, González Prada es precursor del modernismo, pero también es precursor del indigenismo, ¿ya? Entonces, precursor de ambas corrientes. Y máximo representante del realismo, no te olvides, ¿no? Estos son sus poemarios, minúsculas, presbiterianas, exóticas, y acá la que está en negrita son las que hace o las que se publican póstumamente, ¿no? Eh, Dentro de sus ensayos tenemos Anarquía, Figuras y Figurones, El tonel de Diógenes, Horas de lucha, Bajo el oprobio, Propaganda y ataque, Nuevas páginas libres, donde están nuestros indios, y la máxima es Páginas libres en 1894, que es un conjunto de conferencias, artículos y discursos realizados en el teatro o en los teatros como el Olimpo, el Politeama, ¿no? Leídas por Gabriel Urbina el 29 de julio de 1888 con el fin de recaudar fondos para pagar el rescate de Tacna y Arica, ¿no? Es decir, los chilenos nos querían pedirnos dinero para devolvernos Tacna y Arica. Por eso es que se organiza este ciclo de conferencias y es ahí donde se lee el discurso en el Politeama, ¿no? De Manuel González Prada. Muy bien, chicos. Bueno, muy bien, chicos. Bueno, vamos a desarrollar la práctica de vida. A ver, vamos a poner, aquí me parece que ya está. Muy bien. Perdón, disculpe. En la primera te dice, es una característica que no corresponde al costumbrismo.
Una de ellas es la letra D, que te dice, es el primer movimiento literario de la colonia. Pues no, es el primer movimiento literario, pero de la República, porque ya éramos un país independiente, ¿no es cierto? Entonces es la que no corresponde al costumbrismo. La uno, la D. A ver, la número 2. No es una obra que corresponda a la corriente costumbrista. Vamos a marcar la D minúsculas. Es un poemario de Manuel González Prada y corresponde al realismo, por eso que no está dentro del periodo costumbrista. Marcamos la letra D. En la tercera, señale la alternativa que no perdón, que corresponda a la vertiente anticriolla del costumbrismo. Bueno, lo que corresponde a la vertiente anticriolla es la corriente conservadora. Como nosotros habíamos dicho, los anticriollos están más pegados a lo que es España y lo que había dejado, ¿no? Lo que ellos extrañaban, ser colonia de España. Entonces, los anticriollos eran obviamente partidarios de la corriente conservadora. Entonces, marcamos acá la letra A. La número 4 te dice, un personaje que simboliza a una beatita chismosa e indiscreta. Bueno, esa beatita chismosa e indiscreta era la ñacatita, ¿no? Entonces vamos a marcar la D, ¿no? La simbología, digamos así, ¿no? Es la letra D, la ñacatita. La 5, obra anticriollista que expresa una sátira a un personaje engreído de la aristocracia limeña. Bueno, esto corresponde a un artículo de costumbres llamado Un viaje, y habíamos contado la historia, pues, del niño Goíto, ¿no? Entonces el niño Goíto, en realidad algunos confunden el título del niño Goíto con Un viaje, pero Un viaje es el título en realidad, pues es un artículo de costumbres publicado en El espejo de mi tierra, de Pardo y Aliaga. Vamos a ponerle la B, la 5. En la número 6 te dice, en la obra Ñacatita, ¿qué se descubre en la carta que don Juan traía del Cusco? Pues que don Alejo era casado, ¿no? Entonces es ahí donde descubren la farsa que tenía Alejo, ¿no? Que quería casarse con Juliana, ¿se acuerdan? ¿No? Juliana era una chica bastante joven, él era mayor, ya, medio cincuentón, y había dicho que no se había casado, ¿no? Pero la carta lo delata, ¿no? Bueno, entonces vamos a poner la C, 6C. En la número 7 te dice, ¿qué característica no pertenece al romanticismo peruano? Acá vamos a marcar la E. Te dice, es un antecedente del neoclasicismo. No, porque el neoclasicismo era, no tiene que ver, ¿no es cierto? 7E. Opa, 7E, sí. En la 8 te dice, en el contexto del romanticismo hay romanticismo peruano, económicamente hay, claro, una relativa bonanza económica, ¿no? Porque ¿se acuerdan de la prosperidad falaz del guano? ¿No? Habíamos marcado contextualmente que el romanticismo peruano se desarrolla en el gobierno de Castilla, en el boom del guano, ¿no es cierto? Y que refleja una relativa bonanza económica. La 8 se casa. La número 9 eh, te dice es un dato afirmativo sobre la biografía de Carlos Augusto Salaverry. Pues él no nace en Lima, él nace en Piura, ¿no? Por eso se el señor del Chira. Llegó a ser presidente más joven del Perú, no, es de su papá, ¿no es cierto? Sus poemas inspiraron a María Santos Corrales, no, María Santos Corrales es Silvia de Melgar. Sufrió de parálisis y murió en París, claro, ¿no? Te había contado que al final de su vida él se casa y sufre de parálisis, ¿no? Muere en París. El piloteo fue, no, Sibarita era pues González Prada, ¿no? Entonces la 9 dedo. Resolvamos la número 10. La número 10 te dice, son obras poéticas te dice, de Salaverry. Entonces, excepto, ¿no? Entonces, lo que no es, vamos a remarcar. Albores y destellos, cartas de un ángel, diamantes y perlas, misterios de la tumba, todos son poemarios. Pero El Bello Ideal es una obra teatral. Entonces, marcamos la letra E, 10 enano. La número 11 es un dato inexacto, te dice sobre Ricardo Palma. Bueno,
Ya todos sabemos que le llamaron Bibliotecario Mendigo. Pasionarias, sí, tiene una obra lírica. Pasionarias. Rodil, sí, es una obra dramática. Fue sustituido en la dirección de la Biblioteca Nacional por González Prada. Sí, o sea, hubo una pugna entre González Prada y Ricardo Palma, los dos. Ustedes saben que González Prada tenía una cólera, ¿no? Hacia todo lo romántico. Y Palma era romántico. Entonces ahí hubo una pugna por la dirección de la Biblioteca Nacional. Palma fue sustituido por González Prada, sí, eso es exacto. Pero la E, te dice, fundó el Partido Político Unión Nacional. No, el Partido Unión Nacional lo funda González Prada, ¿no? Entonces, eso hay que remarcarlo. Entonces, vamos a marcar la E, B, en la 11. En la número 12, Ricardo Palma utiliza una especie de narrativa donde une la sátira, la ironía y lo histórico. Pues claro, entre otras cosas también, ¿no? Esta es la tradición, ¿no? La tradición peruana. Entonces, la C, 12, C de casa. Señale la relación incorrecta obra-género, ¿no? Ah, ya, muy bien. Eh, la D vamos a marcar acá, ¿no? Porque La Bohemia de mi tiempo vendría a ser una especie de ensayo literario, ¿no? Un tratado literario, que habla acerca de todo lo romántico en el Perú, no es una poesía, ¿no? Entonces acá vamos a ponerle la D, 13 dedo, que es lo inexacto, ¿no? 4, oh, perdón, 14. ¿Cuál es el contexto histórico que marca el inicio del realismo peruano? Bueno, ustedes saben que luego de la guerra con Chile, Perú está devastado, ¿no? Y es por eso que salen la gente del realismo y empieza a despotricar contra el romanticismo, echándole la culpa de todo esto, ¿no? De la falta de formación patriótica, ¿no? Un patriotismo agresivo, ¿no? A eso me refiero. Y en ese contexto, ¿no? Después de la guerra con Chile se comienza con el realismo. Entonces la C vamos a ponerlo acá. La 15, el realismo surgió en oposición al romanticismo, definitivamente. No surge en Francia en oposición al romanticismo, era muy idealista, en cambio el realismo era pues con los pies sobre la tierra, como decían, ¿no? La número 16 te dice, son características del realismo, excepto el predominio de la subjetividad. Bueno, como todos sabemos, la subjetividad es propia del romanticismo, entonces no puede estar dentro del realismo, ¿no? Marcamos la C16, C de casa. La número 17 te dice, es un dato que no corresponde a Manuel González Prada. La A, fue conocido como el Sibarita. Sí, sí, fue conocido como el Sibarita porque como él era de las clases altas, privilegiadas, ¿no? La gente de su entorno decía, ay, oye, pero si tú eres de nuestra clase social, ¿no? Tú eres un sibarita, quieres ser popular, quieres ser del pueblo y todo eso, ¿no? Lo molestaban, lo fustigaban así Manuel González Prada, ¿no? Y le ponen la chapa, el apelativo, ¿no? Sibarita. La B, lideró el partido político Unidad Nacional, por supuesto, ¿no? Incluso se iba a presentar como candidato a la presidencia de la República. La C, ¿fue director de la Biblioteca Nacional? Por supuesto que sí, ¿no? Hay una pugna, como te digo, con Ricardo Palma. Él también fue director. Combatió en la batalla de Miraflores. Bueno, el que combate en la batalla de Miraflores es Ricardo Palma, ¿no? En uno de los reductos, eso que está por la avenida Benavides, ¿no? Hay combate, ¿no? Pero Ricardo Palma, no González Prada. González Prada no. La E te dice, es un representante. Entonces, ese sería, pues, ¿no? La D. Porque la E es un representante del anarquismo, claro, por supuesto que sí, ¿no? González Prada era anarquista. Entonces, la D es la respuesta correcta sobre la vida de González Prada, ¿no? Pasamos a la número 18. Te dice, el máximo representante del realismo peruano fue Manuel González Prada, cuyos ensayos, te dice, fueron, porque él también se caracteriza por ser poeta, ¿no? Pero dentro de sus ensayos vamos a poner la D, horas de lucha y figuras y figurones, ¿no? En la número 19 te dice, son temas de las obras páginas libres, excepto. Bueno, en páginas libres vamos a encontrar la causa de la derrota ante Chile, sí. ¿Por qué Chile nos derrota? Entonces ahí González Prada hace un análisis, ¿no? De quiénes habían sido los responsables, ¿no? También nos habla de la situación de los indios. Él decía que si los indios hubieran participado en la guerra con Chile, con el amor patriótico, otro hubiera sido el resultado, pero si siempre ellos han estado aislados, marginados, no sentían al Perú como parte de ellos, ¿no?
La C te dice, revalora los inicios del romanticismo del Perú. ¿Qué va a revalorar? ¿No? Más bien le tenía cólera al romanticismo, ¿no? Lo detestaba. Entonces la C viene a ser la respuesta acá de González Prada. No se olviden, González Prada detestaba lo romántico, ¿no? La de planteamiento de la unidad nacional, por supuesto que sí. Apuesta a la ciencia, claro, la educación y la libertad. Él estaba influenciado por el positivismo, ¿no? González Prada. Entonces la C es la respuesta de la número 19. Y la 20, la última, te dice, señale la innovación poética que no realizó Manuel González Prada. Bueno, habíamos dicho Pantum, Triolet, Balada, Rondel, que eran parte de nuevas formas no españolas, y que él busca, que él hurga y empieza a plasmar en sus obras. La lira no, ¿no? Entonces vamos a poner la E como respuesta de la número 20. ¿Ya? Bueno, chicos, entonces estas serían las claves, ¿ok? Las claves de hoy día. Bueno, siempre reiterándole las disculpas, ¿no? Estoy un poquito enfermo. Bueno, no estoy un poquito, sino muy, muy enfermo. Pero igual necesariamente tenemos que cerrar la clase y, bueno, la próxima sí, Dios mediante, estaremos mejor y vamos a profundizar un poquito más, ¿ya? Bueno, ¿qué hora es? Ahí vamos a... Bueno, entonces, si no hubiese alguna interrogante, alguna pregunta, ya daríamos por finalizado la clase de hoy día. Ok, siempre deseándoles un buen fin de semana y que lo pasen bien. ¿Ya? Esto ha sido todo por hoy entonces, chicos. Ya nos vemos y bueno, hoy día terminamos un poquito más temprano. Nos vemos, hasta la próxima, cuídense. Gracias, profesor, que tenga un bonito día. Ok, gracias. Ya, profesor. Chao, Ilse, cuídate. Chao, chicos.